Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Paris Saint-Germain brasileño. Seguramente por la miniatura muchos se imaginarán de qué club estoy hablando y vamos a estar contando un poco acerca de hoy en día lo que es este equipo, el dinero que tiene y lo más importante de todo es de dónde saca esa diferencia monetaria que hace que inclusive dentro del fútbol brasileño, que como sabemos está a años luz del resto de los países sudamericanos, pueda sacar diferencia económica. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del mismo. Está más que claro que el fútbol brasileño ha sacado una diferencia en cuanto a calidad futbolística, en cuanto a calidad de jugadores con respecto a todos los demás países sudamericanos, que es abismal. Estamos hablando que está muy por encima inclusive de la Liga Argentina, que muchas veces era la que le peleaba mano a mano. Acá hay muchísimas razones, pero claramente el factor económico es el que termina predominando. Hablo tanto a nivel futbolístico, la cantidad de ingresos televisivos que tienen, y sobre todo también en cuanto a nivel país, con una economía mucho más estructurada y mucho más sólida. Esto hace que todos los equipos puedan tener un pasar económico más importante, lo que hace que evidentemente se puedan reforzar con mejores jugadores y mantener también las grandes joyas que tienen. Estamos hablando, por ejemplo, que en la actual Copa Libertadores de este año 2024, 9 de los 10 equipos más caros son brasileños, sacando a River Plate de Argentina, que es el único que se puede meter en esa discusión, estando por encima de varios de ellos. Es más, es el tercer equipo más caro de la Copa. Los otros 9 son todos brasileños y cualquier equipo colombiano, uruguayo, ecuatoriano, paraguayo no está ni cerca ni se puede asomar a los valores que tiene hasta el equipo más barato dentro de Brasil. Sin embargo, inclusive dentro de Brasil hay un equipo que saca una diferencia abismal con respecto al resto, y hablo sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la valoración de plantilla y la calidad individual, no tanto dentro del juego colectivo, que ahí quizás es mucho más parejo. Y el equipo al cual me refiero, y no es solamente este año, es el caso de Flamengo. Y aclaro esto porque no es que esta temporada Flamengo ha sacado una diferencia abismal. Hace varios años, ya me animaría a decir hace por lo menos 5, que Flamengo tiene un poderío económico que no cuentan todos los equipos de Brasil. Para ponerles un ejemplo claro, en cuanto a las valoraciones de Transfer Market que muchas veces usamos en el canal para tener un parámetro de los valores, Flamengo es el equipo más caro no solamente de Brasil, sino de toda América Latina. Tiene un valor cercano a los 195 millones de euros. Salvo Palmeiras, que está bastante cerca, con un valor de 190, pero claro, con gran mayoría de futbolistas formados en el club, con muchas joyitas como Estevao, que tienen un valor muy importante por su juventud, la realidad es que el resto de los equipos está lejísimos. Por ejemplo, Botafogo, que sería el tercero más caro de Brasil, tiene un valor de 111 millones, casi la mitad. Pero claro, acá está la diferencia. Flamengo tiene un valor muy importante gracias a los jugadores que ha ido fichando. Palmeiras, que está bastante cerca de los valores de Flamengo, se basa prácticamente en muchos jugadores que son salidos de la cantera. Y hay un ejemplo también muy interesante para que entiendan esto. De los 15 fichajes más caros de la historia del fútbol brasileño, es decir, las compras más importantes que han realizado clubes del fútbol de Brasil, 9 de ellas son de Flamengo. Salvo por ejemplo el caso de Thiago Almada y de Luis Enrique, que fueron fichados esta última temporada por Botafogo, que tienen un valor importante de 19 millones y medio y de 16 millones respectivamente, y salvo quizás el caso de Corinthians hace muchos años cuando compró a Carlos Tevez o a Alexandre Pato, el resto de las transferencias son todas de Flamengo. Estamos hablando de Gabriel Barbosa 17 millones y medio, de Gerson 15 millones, de Arrascaeta 15 millones, de La Cruz 14 millones, Pedro 14 millones. Son muchos los fichajes que ha realizado Flamengo y que son de los más importantes de la historia de Brasil. Y quizás hoy en día el único que se podría equiparar un poco en ese gasto es Botafogo. Pero Botafogo tiene detrás un grupo empresario muy importante liderado por John Textor, que tiene equipos como el Crystal Palace o el Lyon. En el caso de Flamengo no tiene ningún grupo empresario. Es simplemente por los activos propios que ha generado y su forma de organizar el club que ha logrado tener uno de los planteles más costosos de todo el continente.
Hoy en día, si nos ponemos a analizar, tiene a Pedro, uno de los delanteros que hasta hace muy poco tiempo era convocado a la selección brasileña, y como recambio está Gabigol, que es cierto, ha bajado su nivel, ha tenido problemas de sanciones por doping, pero sigue siendo un jugador muy importante. Tiene una mitad de la cancha que, si no es la mejor de todo el continente, pega en el palo. De la Cruz y de Arrascaeta, ambos de selección uruguaya, y Gerson también, un futbolista importante dentro de Brasil. Muchos jugadores con pasado europeo. Tiene a Everton, tiene a Michael, tiene a Eric Pulgar, tiene a Luis Araujo, tiene a David Luiz. Realmente tiene un plantel inmediable. Y no para además de hacer contrataciones importantes. En estos últimos días se han confirmado 2 fichajes. Por un lado, ha llegado Alexandro, el histórico lateral izquierdo de la Juventus, que llega en condición de libre y va a ser una opción también en ese sector del campo. Pero el que más sorprende sin duda es el fichaje del joven argentino Carlos Alcaraz, que hace 2 temporadas atrás era vendido al Southampton en cerca de 14 millones de dólares, y después de pasar por el fútbol inglés, por la Juventus, el Flamengo ha pagado 19 millones de dólares, lo cual lo convierte en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño y en el más caro de la historia de Flamengo. Pero la historia no termina ahí, valga la redundancia, porque hoy en día se sigue hablando de fichajes que va a realizar o que estarían muy cerca y que evidentemente tendrían que ser una erogación económica muy importante. Se habla, por ejemplo, de Gonzalo Plata, el extremo ecuatoriano que está en el fútbol de Qatar, y sobre todo se habla y mucho de la contratación de Memphis Depay, un jugador que todos conocemos de Países Bajos, con pasado en Barcelona, en Manchester United y de pasado reciente del Atlético de Madrid, que si bien es cierto llegaría en condición de libre, tendría uno de los salarios más altos de todo el continente. En cuanto a lo deportivo, Flamengo la verdad no viene de un buen 2023, fue una temporada bastante floja. Después de haberse coronado campeón de la Copa Libertadores en el año 2022, tuvo un 2023 para el olvido, donde terminó cuarto en el Brasileirao, lejos de poder pelear por el título, rápidamente eliminado en la Copa de Brasil, rápidamente eliminado en la Copa Libertadores, donde cayó en los octavos de final, frente a Olimpia de Paraguay, en una competición en la cual defendía el título, y además un año en el cual lamentablemente tuvo muchos cambios y muchos vaivenes. Hasta inclusive se hablaba de crisis, teniendo hasta 3 entrenadores diferentes en los cuales ninguno logró encontrar el camino. Sin embargo, este 2024 pinta bastante mejor. Un Flamengo que marcha cuarto también en el fútbol brasileño, pero a solamente 3 unidades del puntero, intentando pelear el título, que sigue con vida en la Copa de Brasil, que fue campeón del torneo carioca y sobre todo sigue con vida en la Copa Libertadores, donde los cuartos de final va a tener que enfrentar a Peñarol de Uruguay, y uno cree, al menos a priori, tiene grandes chances de lograr avanzar a semifinales. Ahora bien, ¿cómo hace Flamengo, inclusive dentro del fútbol brasileño, para tener tanta diferencia en cuanto a calidad de plantel, dinero disponible para gastar, que hace que saque, evidentemente, una ventaja respecto al resto de los equipos? Se estima que Flamengo factura cerca de 200 millones de dólares al año, que en el marco del fútbol sudamericano es una locura absoluta. Al club carioca realmente le llueven los patrocinadores. Tiene aproximadamente 8 distintos a lo largo de todo el uniforme, tanto camiseta como también en el pantalón, pero se estima que tiene más de 30 que están asociados a toda la empresa. Y es que claro, vincularse a Flamengo te da una llave dentro de Brasil que ningún otro equipo te puede dar, o muy pocos lo pueden hacer, y es acceder a 40 millones de aficionados solamente en Brasil. Para que se hagan una idea, es como si toda la población de España fuera simplemente hincha de Barcelona o Real Madrid. Además, también cuenta con una gran cantera, lo cual evidentemente le ha servido para vender jugadores a valores muy altos. Lucas Paquetá en más de 30 millones, Reinier en más de 30 millones, o la venta de Vinicius al Real Madrid en casi 45 millones de euros. Estamos hablando de que tiene una economía muy marcada y un ecosistema de ingresos que lo han llevado a justamente tener grandes ingresos. 30% viene de los patrocinios y de las licencias, cerca del 20% viene de los socios, que como les comentaba son muchísimos en Brasil, y otros 20 vienen tanto de la venta de los jugadores y el 30% restante de los derechos de transmisión, que no es un punto menor. Tengamos en cuenta que en Brasil los derechos televisivos son altísimos, todos los equipos cobran mucho, pero sobre todo los equipos con más fanáticos, los equipos que mayor rating generan, cobran más dinero todavía, y Flamengo en Brasil es el equipo con mayor cantidad de aficionados. Tiene además muchísimas otras empresas que son satélites del club y que sirven para generar ingresos. Venden casi 2 millones de camisetas al año, una locura absoluta. Además tiene más de 170 tiendas repartidas a lo largo de Brasil con todo el merchandising del club. Tengamos en cuenta que también tiene hasta su propia telefonía e inclusive han fundado su propia servicio de streaming y también banco digital para que los fanáticos puedan depositar su dinero ahí.
Todo esto ha generado o genera semana a semana, mes a mes y al final del año, muchísimos ingresos que han llevado al club a tener, evidentemente, como les digo, 200 millones en facturación a lo largo del año, lo que lleva a que puedan mantener al club y evidentemente gastar lo que gastan en refuerzos. Pero no mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en uno próximo.